tanto del manguito como de la inestabilidad. Según el tiempo que nos quede después, pues decidimos entre todos si queréis que demos otra charla o preferís que no, porque nos han dicho que habéis estado toda la mañana también de clase y demás, que estáis un poco... Bueno, como queráis. ¿Empezamos? ¿Estamos todos? ¿Falta alguien? Bueno, vamos a hablar de inestabilidad de hombro, fundamentalmente de la inestabilidad multidireccional. Es muy importante conocer el deporte que realiza el jugador. Las inestabilidades sí que son muy frecuentes en gente joven. Cuando alguien viene por molestias en el hombro, realmente, si es deportista, tiene algún tipo de inestabilidad. Es importante conocer la técnica, saber cuál es el gesto, conocer la edad del deportista y saber cómo pone en riesgo su hombro. Conociendo el mecanismo, sabremos cómo lo utiliza. Y es importante, como decía, conocer la edad y el gesto técnico. ¿Vale? Con eso vamos a pasar a la anatomía. La anatomía del húmero. ¿Dónde está el proyector? Vale, es que bueno, ¿cómo es la cabeza humeral? Lo que tenemos que saber de la articulación del hombro es que es como una pelota de ping-pong que articula como un tee de golf, con un tee de golf. O sea, gran parte de la superficie de la cabeza humeral no va a articular con la glena. Así que más o menos aproximadamente un tercio. La cabeza del húmero está en unos 30 grados de retroversión. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a medida que vamos creciendo, la cabeza del húmero, en vez de estar así, mira hacia atrás unos 30 grados. Y eso lo hace para poder enfrentar a la glena, que mira hacia adelante un poco. Entonces tiene más o menos esta orientación. Eso es importante sobre todo para la cirugía protésica, pero también veréis que es importante para el mecanismo por el que se sale el hombro. La glena, que es la parte del hueso de la escápula con la que articula la cabeza humeral, tiene 7 a 10 grados de versión, o sea que mira un poquito hacia adelante. Y 5 grados de tilt superior. ¿Eso qué quiere decir? Que mira un poquito hacia arriba. Así que, cuando la fuerza viene de detrás y empuja la cabeza hacia adelante, se rompe el labrum y la cápsula y la cabeza tiende a salirse hacia adelante. Cuando la fuerza viene de delante hacia detrás, se rompe el labrum posterior y la cabeza tiende a salirse hacia adelante. Si hay alguna alteración anatómica de la geometría del hueso, como puede ser que haya una versión anormal de la glena, o sea que esté con la carilla mirando hacia atrás, es mucho más fácil que se salga hacia atrás con cualquier carga axial. ¿De acuerdo? Por eso es importante conocer la anatomía. Vamos a ir un poquito más allá dentro de la anatomía. La articulación glenohumeral, antes hemos visto la patología del manguito, que es como el piso de arriba del hombro, ahora vamos a pasar al piso de abajo. La articulación glenohumeral es la que tiene mayor movilidad del cuerpo entero. Y por lo tanto, al tener mucha movilidad, tiene poca estabilidad. El equilibrio en el cuerpo siempre está entre si se mueve mucho, es poco estable, si es muy estable, se mueve mucho y al revés. Toda la estabilidad la da la configuración geométrica, el labrum, que ahora veremos lo que es, la cápsula y sus ligamentos, y luego los estabilizadores dinámicos, que son los músculos. ¿Vale? ¿Qué es el labrum? El labrum es como el parachoques, es esta ceja que veis aquí, que va alrededor de la glena, que la recubre. Esta es la visión que se tiene en artroscopia, y si hacemos un corte sería este triángulo de aquí y este triángulo de aquí. ¿Para qué sirve? Sirve para dar estabilidad a la cabeza humeral y que no se salga. Hace efecto parachoque. Además profundiza la glena, hace que tenga una forma de cuenco. Es variable y ahora veremos las diferentes variantes anatómicas, y esto es importante. A medida que las personas nos hacemos más mayores, el labrum se hace más rígido y aumenta más la estabilidad. Por eso, en personas de más de 60 años a las que se les sale el hombro, generalmente no tienen las mismas lesiones que en un chaval de 18 que se le ha salido el hombro. ¿Vale? ¿Material cuál es? ¿Material? No te entiendo. ¿El material? Está compuesto de fibrocartílago. Son fibras de colágeno tipo 1, tipo 2 y para... ¿Un tipo menisco? Como... Sí, eso es el mismo material que el menisco, parecido, fibrocartílago. ¿Vale? La estabilidad estática del hombro, aparte del labrum, la da la cápsula. La cápsula es un sistema complejo, es como el globo que engloba al hombro y tiene
unos engrosamientos específicos, que son el ligamento glenohumeral superior, el ligamento glenohumeral medio y el inferior, que tiene dos bandas, la anterior y la posterior. Y más importante de todos es este, el que permite que la cabeza quede en su sitio y no se caiga hacia abajo. Y además hay otro estabilizador, que es el coracomeral, que ahora veremos un poco después. Vamos a ver el ligamento glenohumeral superior. Como hemos dicho, es un refuerzo de la cápsula, es una especie de cordón que está aquí arriba. ¿Para qué sirve? Sirve para generar estabilidad cuando el hombro está más o menos en esta posición, ¿de acuerdo? Y a la rotación externa. Se tensa en aducción y en rotación externa, en esta posición. El ligamento coracomeral, que también está presente en el 90% de los casos, como indica su nombre, va desde la coracoides hasta el húmero, la tuberosidad mayor, es paralelo al ligamento superior glenohumeral y evita la traslación inferior con el ligamento glenohumeral inferior. El ligamento glenohumeral medio no está presente siempre como los otros, se localiza desde la mitad de la glena más o menos a la cara inferior y es un restrictor para la rotación externa en esta posición. O sea que el superior restringe la rotación externa aquí, el medio restringe la rotación externa entre los 45 y 60 grados más o menos. Como veis, a medida que vamos realizando abducción, el superior se relaja y el medio y el inferior se tensan. Y existe una serie de variantes que es importante conocer, sobre todo para nosotros los cirujanos, porque son cosas normales. Entonces, el complejo Buford no quiere decir que el labrum haya desaparecido, quiere decir que hay un engrosamiento del ligamento glenohumeral medio que se traslada más o menos a este puesto. Entonces, si esto yo me lo encuentro como cirujano y lo reparo, puedo generarle más problemas que soluciones al paciente. Hay un montón de variantes, es muy aburrido conocerlas todas, pero es importante conocer por lo menos el foramen sublabral, que lo mismo que el complejo Buford, si en algunos casos si se repara puede generar una rigidez y producir problemas. Este es el ligamento más importante del hombro en cuanto a la estabilidad. El ligamento glenohumeral inferior. Tiene forma de hamaca, ¿vale? Y tiene dos refuerzos, uno anterior y uno posterior. Con eso lo que hacemos es sujetar el hombro en esta posición, que es en la que siempre se sale, en abducción y rotación externa. Y además mantiene el hombro cuando hacemos aducción pura. Este es el que nosotros reparamos cuando entramos dentro del hombro después de que se haya salido o cuando hacemos una aplicatura después de que el hombro sea especialmente laxo. ¿Qué es el intervalo rotador? Bueno, si os acordáis antes hemos hablado de que el bíceps divide lo que es posterior de lo que es anterior. Bueno, pues lo que hay entre el manguito, entre el supraespinoso y el subescapular es un espacio, es este triangulito, que se llama intervalo rotador, que está formado por todos estos ligamentos y que en realidad tiene importancia porque sujeta al hombro en un grado de rotación externa y a inferior. Entonces, cuando yo hago en la exploración clínica, valoro los diferentes grados de inestabilidad, si veo que el paciente tiene una inestabilidad en el eje axial hacia abajo y en discreta rotación externa, me puedo plantear reparar durante la cirugía ese intervalo. Esto es bastante controvertido en cirugía artroscópica, así que tampoco tiene mucho sentido alargarnos en ello. ¿Cuáles son los estabilizadores dinámicos? Pues todos los músculos alrededor del hombro. El manguito rotador, el bíceps y todos los estabilizadores escapulares, que son todos aquellos que tendréis que trabajar cuando el paciente no sea quirúrgico o cuando el paciente después de una cirugía pase a la fase de readaptación. ¿Qué otras fuerzas estabilizan el hombro? Bueno, pues la articulación glenohumeral, como es como un globo que encierra una pelota, eso genera una presión negativa. Y esa presión negativa, cuando está mantenida, hace que la cabeza tiende a pegarse a la glena. Y por eso se mantiene en adhesión o cohesión. Cuando hay una rotura de la cápsula, es como cuando uno pincha un globo. Se pierde esa presión negativa, la cabeza tiende a salirse. A la hora de clasificar las inestabilidades, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, fundamentalmente el grado, la cronología, la etiología y la dirección.
Esto que veis aquí es una subluxación, veis, esto es un hombro de charretera, ha perdido la forma clásica del deltoides, la cabeza del húmero se ha subluxado hacia inferior y queda ese hueco. Grado de inestabilidad. Se considera subluxación cuando la cabeza no se ha salido del todo. Puede salirse hacia adelante o hacia atrás, puede subluxarse, que es que no se termine de salir, o puede salirse del todo, que ya se considera una luxación. Cuando se sale del todo, además, puede que quede encajada. En cuanto a la cronología, hay bebés que nacen con los hombros luxados, puede ser aguda cuando se le ha salido el hombro al paciente hace un rato o hace poco tiempo, crónica, pacientes que vienen con el hombro fuera de su sitio de mucho tiempo de evolución porque no han sido diagnosticados adecuadamente, y recurrentes, que es cuando al paciente se le sale el hombro una y otra vez, ¿de acuerdo? En cuanto a la dirección, pues el hombro puede salirse hacia adelante, hacia atrás, hacia inferior, o puede salirse en múltiples direcciones. Esta es una radiografía de una luxación anterior e inferior. Para ello es muy importante conocer el mecanismo que ha ocurrido. En general suele ser deportiva, no es lo mismo que el mecanismo sea en aducción y rotación externa, en la que yo sé que lo lógico es que se haya salido hacia adelante, que los jugadores de fútbol americano que empujan hacia adelante, que lo lógico es que el hombro se haya salido hacia detrás. Por eso es importante conocer el deporte y la técnica deportiva para saber bien cuál es la dirección en la que se sale el hombro. Esta para mí es la clasificación más importante y con la que creo que os debéis de quedar. Hay dos acrónimos, TUBES y AMBRI. Son el acrónimo para, en inglés, luxaciones traumáticas o luxaciones no traumáticas. TUBES corresponde a una luxación traumática en una sola dirección, generalmente anterior, que genera una lesión de Bankart. La lesión de Bankart es que el labrum se desgarra y que requiere cirugía. Esta es la que a nosotros más nos interesa porque si la operamos sabemos que al paciente le vamos a mejorar mucho. La tasa de éxito es del 90% o más. Luxaciones anteriores. El hombro se puede salir hacia adelante y colocarse debajo de la coracoides, debajo de la glena o por delante debajo de la clavícula. Lo más habitual es anteroinferior, debajo de la glena. ¿Qué ocurre cuando se sale el hombro hacia adelante? Pues genera una lesión de Bankart, que es esto que estáis viendo ahí, una lesión del labrum. Lo que ocurre es que el labrum, que es como un labio, al salirse la cabeza hacia adelante, se rompe y se viene aquí detrás. Y ese efecto parachoques se pierde. El hombro tiende a salirse una y otra vez. Pues cuando a una persona joven se le sale el hombro por primera vez, lo que hay que explicarle es que su probabilidad de que se le salga más habitualmente es mucho más alta. Por eso, en gente joven que se le sale el hombro, recomendamos cirugía porque mejora eso. Luego hay una serie de acrónimos que definen y describen otro tipo de lesiones, pero la más importante es esta. La lesión APSA es como una lesión de Bankart en la que además el periósteo se ve afectado, pero a nivel quirúrgico y a nivel diagnóstico es la misma. La lesión de Hill-Sachs sí que es importante. ¿Por qué? Porque es una lesión en la cabeza del húmero, no en la glena. El húmero se sale, choca contra la glena, eso genera que esta parte del hueso, la parte posterior de la cabeza del húmero, se meta hacia adentro, genera una impronta ósea. Y eso se denomina Hill-Sachs porque fue este señor el que lo describió. Luego a veces se puede romper la cápsula y genera avulsiones de la zona humeral y a veces se estira la cápsula sin llegar a romperse nada. Y todo eso hay que diagnosticarlo adecuadamente porque la reparación y el tratamiento es diferente en cada uno. La lesión de Bankart es con mucho la más frecuente, por eso es importante conocerlo. Se produce una avulsión del labrum anterior inferior incluyendo el ligamento glenohumeral inferior. Es mucho más común en pacientes jóvenes. Y así es como se ve en resonancia. Si os fijáis, este es el labrum posterior que se ve como un triangulito adherido a la glena, y aquí veis el triangulito separado y líquido entre medias. Esa es la rotura de Bankart. Y así es como se ve en artroscopia. Todo esto de aquí debería estar pegado a la glena. Esta es la glena, este es el labrum, está roto. A veces no se rompe el fibrocartílago, sino que se rompe el hueso. Se rompe por aquí. Entonces se produce una fractura-avulsión que se denomina Bankart óseo. La misma lesión, pero con una lesión del hueso. El hueso puede consolidar, puede tender a pegar, y en ese tipo de pacientes tendemos a ser más conservadores porque si el hueso pega en su sitio, el paciente tiene más probabilidad de no tener problemas.
La lesión de Hill-Sachs, como os decía, se sale el hombro hacia adelante y al salirse se engancha contra la glena y la glena le produce un agujerito, una impronta ósea. ¿Cómo se ve eso en una radiografía? Bueno, pues una proyección especial en la que el paciente está en rotación interna para poder ver la parte posterior y fijaros el triángulo que deja la impronta ósea. O sea que al paciente se le ha salido el hombro, alguien se lo ha vuelto a poner en su sitio y cuando lo vemos con el hombro en su sitio, fijaros el tipo de lesión. ¿Cómo se ve en artroscopia? Bueno, pues esta es la cámara mirando a la parte posterior de la cabeza humeral, este es el cartílago de la cabeza humeral y esto, todo esto, es la lesión de Bancar. ¿Qué ocurre con las luxaciones posteriores? Bueno, como os he comentado, generalmente es flexión, aducción e rotación interna. Es así o así. Ocurre fundamentalmente cuando alguien se electrocuta, los músculos se contraen tanto que los posteriores ganan a los anteriores y luxan la cabeza hacia atrás. O cuando hay ataques epilépticos, mismo mecanismo, diferente producción. Y en la fase de follow-through del lanzamiento. Importante, a la hora de explorar las luxaciones posteriores son las que pasan desapercibidas. En radiografías no se ven bien, el paciente no tiene una gran deformidad y puede ocurrir que pase desapercibido y ese es el tipo de paciente que llega un mes más tarde con el hombro fuera de su sitio durante un mes y eso genera muchos problemas. ¿Cuál es la forma mejor de sospecharlo? Un paciente al que se le ha salido el hombro hacia detrás y queda encajado hacia detrás no puede hacer rotación externa. Se queda fijado en rotación interna y no puede hacer rotación externa, ¿vale? Y además, como se ha salido hacia detrás, la parte de delante está más prominente, se ve mejor la coracoides, pero es difícil de ver. Fijaros que aquí es difícil de observar que el hombro está fuera. Ahora, si os fijáis ahí, hay un pliegue, la coracoides se ve un poco más, y este paciente sería incapaz de realizar rotación externa porque su cabeza estaría enganchada. Como digo, pasan desapercibidas muy grandemente y se pueden confundir con un hombro congelado. Así que mucho cuidado cuando diagnostiquéis a alguien muy joven de un hombro congelado, porque es raro que alguien muy joven tenga un hombro congelado y sí que puede tener esto. Por eso es muy importante preguntarle al paciente qué le ha ocurrido, cómo le ha ocurrido y a qué lo atribuye. Inestabilidad inferior, generalmente es traumática y se llama luxación erecta porque como se sale fija hacia debajo, el paciente viene a urgencias así. Cuando alguien viene a urgencias así ya sabes que se le ha salido el hombro y se le ha quedado justo por debajo de la glena. Y este tipo de luxaciones generalmente hay que reducirlas bajo anestesia, hay que pedirle al anestesista que duerma al paciente para que lo podamos reducir. Vamos a ir a las no traumáticas. Las lesiones que se llaman AMBRI son no traumáticas. El hombro, al contrario que en el otro acrónimo, se sale hacia todos lados. Se sale hacia adelante, se sale hacia atrás, se sale hacia abajo. En general van bien con rehabilitación, estimulando y reforzando toda la musculatura de la que hemos comentado antes. Pero en caso de que tengan que acabar en cirugía, la técnica quirúrgica es diferente. No hay que reparar el labrum porque el labrum no está roto, lo que hay que hacer es que ese globo, esa cápsula que es tan grande, hacerla más pequeña. Y eso lo hacemos con una técnica que se llama capsular shift, que básicamente son pellizquitos a la cápsula para hacerla más pequeña, ¿vale? ¿Cómo sospechamos la laxitud articular? Bueno, pues puede ser adquirida, puede ser congénita, puede ser combinada. Pacientes hiperlaxos son aquellos que van al circo, que hacen gimnasia, capaces de hacer cosas con sus manos y con su piel que no es habitual. Los signos fundamentales que yo exploro: la hiperaducción del pulgar, que básicamente es decirle al paciente que haga así, o se lo haces tú y el pulgar le toca aquí. Hiperextensión de la metacarpofalángica, haces así y se llegan con el dedo hasta la parte dorsal. Hiperextensión de la rodilla, que es básicamente un recurvatum, tú le subes la pierna y le subes más allá de cero, o subluxaciones de rótulo. Así que si me viene un paciente con una estabilidad multidireccional, lo siguiente que le pregunto es ¿qué tal tienen las rodillas? Porque en general suelen tener problemas de la rótula. Hay síndromes congénitos de hiperlaxitud, como es el síndrome de Marfan. En realidad lo más importante del síndrome de Marfan es la patología ocular y la patología cardíaca. Pero
A mí lo que me interesa es que si un paciente viene porque se le sale mucho el hombro y yo veo que tiene este tipo de deformidad, que tiene alteraciones oculares o que me viene diciendo que tiene un problema cardíaco, pues sospecharé que tiene un síndrome Marfan. Y si él viene diagnosticado un síndrome Marfan, lo primero que hay que hacer es ver su patología cardíaca. El síndrome de Ehlers-Danlos. Esto es un síndrome en el que se genera una hiperelasticidad por un problema congénito de la elastina. Entonces, son pacientes que pueden estirarse la piel hasta lugares bastante increíbles, como veis aquí. Este tipo de pacientes tienen que saber que lo ideal es que no lleguen nunca a operarse, porque si se operan, como la técnica quirúrgica es estrechar el globo y su capacidad, la capacidad de sus tejidos es a volverse a dar de sí, generalmente en 2-3 años lo han vuelto a dar de sí, así que están seguros durante 2 o 3 años, pero no más. ¿Cómo diagnosticamos? Lo que decía, muy importante, preguntarle al paciente si se le ha salido el hombro por un golpe o se le ha salido solo. ¿Cuáles son los movimientos en los que a alguien se le sale el hombro? Quitarse una camiseta, estar nadando, estar buceando, todo ese... O el último paciente que hemos tenido en la clínica es un paciente que iba a coger la pastilla de jabón y como no llegaba, estiró el brazo, ¡pum!, y se le salió. Esos son mecanismos no traumáticos, que me indican hiperlaxitud o que me indican insuficiencia de la capacidad para la estabilidad del hombro. Hay que diagnosticar si al paciente realmente se le salió. La mejor manera de preguntárselo es: ¿te lo han metido todo en su sitio o te lo han tenido que meter en urgencia? Si te lo han tenido que meter en urgencia, seguro que se había salido fuera. Si te lo metes todo en su sitio, puede ser que no se te saliera del todo, sino que se saliera un poco. O cuando le preguntas al paciente, ¿qué has notado? Y te dice, he notado un clon. Eso generalmente es que no se ha salido del todo, ha tenido una subluxación. Y si ha tenido dolor o tiene sensación de que le falla el hombro. Es importante diferenciar entre me duele el hombro o me siento raro y pienso que se me va a salir. ¿Vale? Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre dislocación y subluxación? ¿Qué es subluxación? La primera se sabe un poco más. ¿Y la subluxación también? No, la subluxación se sale. Pero vuelve. Subluxación todo. Dislocación todo. La cabeza no llega a salirse del todo, subluxación, luxación, la cabeza se sale del todo, ¿vale? O sea, ¿En una vuelve y en otra no? en una no se sale y en la otra sí. Las dos pueden volver, pero esta raramente vuelve, requiere maniobras para reducirla, esta vuelve siempre porque no llega a salirse. Ahora verás que durante la exploración es una de las cosas que para nosotros es importante. Bueno, como decía, si un paciente en las cosas de su vida diaria, como ir a coger el cinturón de seguridad, o coger algo muy pesado y que se le salga, o empujar algo, o quitarse la camiseta, eso me indica un signo de hiperlaxitud, al paciente se le sale con algo no traumático. Y luego, muy importante para nosotros, es si el paciente se saca el hombro o se le ha salido solo. Si el paciente es capaz de sacarlo y meterlo, ese paciente, en teoría, no es quirúrgico hasta que no se demuestre que él no se va a sacar el hombro. Hay gente que, sobre todo niños, que lo que les gusta es enseñarle a sus amigos que se lo sacan. O hay pacientes con trastornos mentales que tienden a sacarse el hombro. Es inútil reparar quirúrgicamente eso si el paciente va a seguir sacándose. Y hay veces que no se lo sacan empujando la cabeza del húmero, sino que se lo sacan moviendo la escápula. Mueven la escápula de tal manera que se subluxa. Esos pacientes, salvo que me demuestren que se van a comportar, para mí no son quirúrgicos. Exploración y signos. Muy importante ver y no dejarse engañar por las apariencias de lo que hemos visto, ¿vale? Un hombro en charretera. Charretera es eso que llevan los militares, que es como una hombrera. Bueno, pues se denomina hombro en charretera porque el hombro se sale, cae hacia abajo y queda un hueco que parece una charretera, que es más o menos como se ve aquí en el dibujo. Una de las cosas importantes es explorar la sensibilidad. ¿Por qué? Porque el nervio axilar está íntimamente relacionado con la cabeza humeral. Si se sale hacia abajo, empuja el nervio axilar y a veces produce una neuropatía por tracción. Y un paciente que tiene una lesión neurológica, lo primero que hay que hacer es restablecer el orden neurológico.
y luego plantearse si requiere o no cirugía, ¿vale? Como siempre, hay una serie de test que nos permiten saber información sobre cómo se sale y cuál es la capacidad de sus tejidos. El signo del sulcus, que ahora veréis una foto, la prensión anterior y el test de recolocación para las luxaciones anteriores. Para ver la inestabilidad posterior se llama jerk test, que es cajón posterior, y el glide test, que es el test de deslizamiento, me permite saber si la cabeza se subluxa más o menos. ¿Qué es el signo del sulcus? El sulcus, ahora os enseñaré a hacerlo en la práctica, lo que hace es hacer tracción del húmero hacia abajo y aparece un surquito ahí. Eso me indica hiperlaxitud. Si hago la exploración en abducción completa, me da información sobre el intervalo rotador. Si hago la exploración a 90 grados, me da información sobre la cápsula inferior. Hay un señor que se llama Gallé, que describió este test, que ahora os explicaré cómo lo que básicamente lo que hacemos es estabilizar la escápula y con el otro brazo elevar la glenumeral. Generalmente un paciente normal tiene entre 90 y 100 grados. Si sube más, o sea, si yo soy capaz de subirle más y además nota como que se le va a salir, siente aprensión, es que la cápsula anteroinferior e inferior es más grande de lo habitual. Y eso me indica que tengo que hacer una técnica quirúrgica especial. El test de aprensión, ahora os enseñaré a hacerlo, pero básicamente consiste en tumbar al paciente, llevarlo en rotación externa y a partir de aquí más o menos el paciente empieza a defenderse, empieza a decir no, porque piensa que se le va a salir. De hecho, si seguimos se lo sacaremos. Y el test de recolocación es poner la mano delante, darle seguridad y entonces el paciente te permite llevar el hombro sin tener aprensión. La combinación de estos dos signos es la que me dice a mí que el paciente tiene inestabilidad. El cajón básicamente es hacer que el paciente se relaje y mover con los dos dedos la cabeza humeral para saber si se mueve, cuánto se mueve y si llega a salirse. Estos son los diferentes grados que usamos nosotros para saber cómo está. ¿Cómo lo hacemos? Pues así, cogemos la cabeza con dos dedos y la movemos. Y fijaros, en este paciente simplemente con la presión de dos dedos, cómo se sale el hombro. Pues hay gente que es muy elástica y que simplemente apretando un poquito, todo el hombro se traslada. ¿Cómo es el test del cajón o el jerk test? Este es para la inestabilidad posterior. Tumbamos al paciente con el hombro fuera de la camilla, empujamos hacia abajo y el paciente siente lo mismo, siente inestabilidad. Luego veréis una exploración bajo anestesia en la que se ve mejor. Este test es difícil de hacer con el paciente consciente porque generalmente se le requiere mucha fuerza para sacar el hombro hacia detrás. Así que, una vez que hemos decidido que el paciente se va a operar, la mejor manera de explorarlo es bajo anestesia. Y hay que hacerlo siempre antes de hacer la cirugía, porque bajo anestesia me dice realmente hacia dónde se sale el hombro y qué es lo que tengo que arreglar. Y durante la artroscopia hay un signo que se llama de drive-through, que significa pasar a través o conducir a través, que es un signo de hiperlaxitud, que es que yo con la cámara puedo entrar entre la cabeza del húmero y la glena con tanta facilidad porque se ha salido y la cápsula es muy grande. Este es un test bajo anestesia de un paciente con luxación de hombro. Fijaros que le hago cajón, se le sale el hombro, ahí vuelve a su sitio, hacia adelante, ¿veis cómo se sale? Ahora hacia abajo, hacia adelante y hacia abajo, se sale y entra. Y ahora voy a testarlo. Esa era una luxación anterior traumática y esta es una luxación multidireccional. Esta es una paciente hipermegalaxa. Se sale hacia adelante, entra, se sale hacia detrás, entra, se sale hacia abajo, ¿lo veis? Ese es el signo del sulcus. Y se sale hacia abajo, ¿lo veis? Ese es el Gallé del que hablábamos. Ahora fijaros. El signo de drive-through, como os decía, esta es la posición habitual y yo, a medida que empujo la cámara, la cabeza se va separando. Fijaros el nivel de separación al que puede llegar la cabeza del húmero. Eso me indica a mí durante la cirugía que es que tiene demasiada cápsula. Y no hay que confundirlo con drive-through en inglés, que es pasar de largo. ¿Cuál es la utilidad de los test? Bueno, esto si queréis lo pasamos un poco, pero bueno, es una revisión bibliográfica de qué combinación de signos es lo más importante.
fundamentalmente el signo del drive-thru con el signo del sulcus y el del cajón anterior. El que a mí más me gusta es este, el cajón anterior, que es el que mejor permite valorarlo. Así que, en conclusión, el cajón y el sulcus solo se deben considerar positivos si producen síntomas. O sea, si yo al paciente le genero sensación de aprensión, sensación de que se le van a salir, lo considero positivo. Si yo le hago los test, son positivos, pero el paciente no tiene sensación de subluxación o de luxación, hay que ponerlo en duda. ¿Qué radiografías hacemos? Pues el protocolo habitual, que son una antero-posterior, una verdadera antero-posterior, una lateral y una axilar. ¿Y con eso qué vemos? Pues vemos que la cabeza se ha salido de su sitio. Esta es una radiografía antero-posterior normal y corriente, en la que yo valoro la cabeza y la glena. Esta se llama de outlet, en la que me permitiría saber si la cabeza se ha salido para atrás o se ha salido hacia adelante. Y aquí lo que valora es la faringe antrone. Y esta es la axilar, esta es la que más me gusta a mí para la inestabilidad, porque me dice si se ha salido hacia adelante o hacia detrás. Ahora veréis cómo se abre. Para poder ver el hip sats, como hemos visto antes, lo que hay que hacer es rotación interna para que el déficit venga hacia nosotros. Para poder ver el hip sats de forma especial se hace esta proyección especial que se llama de Stryker, que me permite ver la indentación arriba. Y esta es para ver las lesiones en la glena, si son óseas. Esto sería un bancar óseo, lo que hemos hablado antes. Se rompe el hueso y lo podemos ver en radiografía. Y así es como se hace, es una técnica especial. Esta es la que a mí más me gusta en urgencias. ¿Por qué? Porque el paciente no está sufriendo, está con su brazo en cabestrillo, pero me da la imagen axilar, esta se llama de Belpo, me da la imagen axilar en la que yo puedo ver si el hombro sigue en su sitio o no. O sea, si yo trato a un paciente en urgencias, le he metido el hombro en su sitio, o creo que se lo he metido, la única manera de comprobarlo es hacer esta radiografía, ¿de acuerdo? La rehabilitación os la va a decir Emiliano, pero para la inestabilidad multidireccional es muy útil. La primera fase, en fase aguda para la traumática, hay que hacer inmovilización, y luego todo esto lo va a comentar ahora Emiliano. La estabilización escapular tiene buenos resultados, el refuerzo del manguito, el uso de Theravance, todos los resultados de la rehabilitación, y ahora vamos a centrar en cirugía, que es lo que a mí me toca. La inestabilidad multidireccional, como os decía, lo que hacemos es cerrar el globo y hacerlo más pequeño. Al principio se hacía con cirugía abierta, entonces la cirugía abierta es muy agresiva, tiene que abrir todo el hombro, y básicamente el concepto es eso: se corta la cápsula, se lleva hacia arriba y se vuelve a cerrar. Se hace una especie de remiendo para que se cierre. Hay diferentes técnicas quirúrgicas, pero el concepto básico es este: se puede abrir y cruzar para hacerlo pequeño, ¿vale? Esta cirugía es muy difícil hacerla por cirugía abierta, pero como era antes de que se inventara la artroscopia, era lo que se hacía y sus resultados eran bastante buenos. Según los cirujanos que lo hacían, un 96% de éxito. Pero pasamos al mundo de la artroscopia. ¿Por qué? Porque es menos invasiva, porque permite ver con más detalle la articulación y porque los resultados al principio les costaba equipararse a los de la cirugía abierta porque había que desarrollarla, pero a día de hoy los resultados de la artroscopia son mejores que los de la cirugía abierta. Y ahora veréis cómo se hace, pero básicamente lo que hacemos es las mismas plicaturas pero por artroscopia. Lo primero que se inventó por artroscopia es el hacer la cápsula más pequeña con sistemas térmicos. Y al principio los resultados eran muy buenos, se creía que era porque hacían una fibroplasia, básicamente generan una cicatriz por calor en la que el globo se va haciendo más pequeño, la cápsula se hace más pequeña. ¿Cómo lo hacemos? Pues entramos por artroscopia, esto que veis ahí es una especie de bisturí eléctrico que va quemando todo esto y lo va haciendo encogerse. Es como calentar un plástico que se hace más pequeño o una goma. El problema de eso es que desnaturaliza las proteínas y a pesar de que se pensaba que tenían buenos resultados, al final los resultados son insatisfactorios en el 50% de los pacientes. Esto se ha dejado de hacer, ¿vale? Y el primero que publicó en plicaturas capsulares fue Savoy, que es un cirujano americano muy famoso, y la técnica básicamente es entrar por artroscopia y utilizar este sistema, que es un ganchito, para coger la cápsula, pasar a través del labrum e ir generando plicaturas, o sea, pellizquitos, para que la cápsula cada vez se haga más pequeña. ¿Y ahí la presión sería más negativa? Ahí bueno, ahí no hay presión negativa porque hemos roto el sello nosotros, hemos entrado con agua
cuando cicatrice quizás sea negativa. De eso, la verdad que no te puedo decir si hay algún estudio, pero la intención de esta técnica quirúrgica es que el espacio sea menor, que la cabeza no pueda moverse tanto. O sea, si un paciente que tiene una inestabilidad multidireccional generalmente tiene una rotación externa de 90 grados, mi objetivo es dejársela en 45, que es lo fisiológico. ¿Por qué? Porque a 45 no se le va a salir luego, pero a 90 se le sale muy habitualmente. Esto es como se ve en un corte axial. Fijaros que lo que hacemos es pellizcos de la cápsula para que se vaya cerrando. Podemos hacer pellizcos dobles o triples, y aquí veis que vamos cerrando toda la cápsula, el ligamento glenohumeral medio, el glenohumeral inferior, el glenohumeral posterior, hasta que vamos subiendo la cabeza a su sitio y tiene menos espacio. Así es como se ve en una imagen artroscópica. Este es el empujanudos que os comentaba antes, que me permite anudar, y el hilo está pasando desde la cápsula a través del labio, da la vuelta y la cierra. Y así es como se ve sin el empujanudos una vez que hemos cortado. Estos son los resultados de la cirugía artroscópica en el 97. Ahora ya os digo que han superado a las de la cirugía abierta. Así que, en conclusión, la cirugía multidireccional, la inestabilidad multidireccional es un reto y su diagnóstico es complicado. Muy importante hacer la historia clínica, el examen físico, las radiografías, muy importante el examen bajo anestesia y hacer el examen artroscópico. Con esto hemos terminado la parte más teórica, y ahora os voy a poner un vídeo de cirugía de inestabilidad para que veáis un poco qué es lo que hacemos. Aquí está la exploración bajo anestesia. ¿No se ve? ¿Qué ha pasado? Esto es por la configuración. ¿Lo pongo yo? ¿Qué pasa? Por aquí. No, pero con la cual una línea.